verdad que el mensaje de los resultados de estas últimas elecciones fue un mensaje tremendamente alentador, no solamente en términos de nuestro espacio político y personal, que fue muy satisfactorio, pues fue la coronación de un esfuerzo muy grande, de una campaña donde nos tuvimos que enfrentar contra aparatos y estructuras inmensas, con una línea estratégica muy clara, con una figura política como Carolina Lozada en términos de candidaturas nacionales que veníamos a renovar la política, pero a la vez mostrando gestión y desarrollo territorial con Dionisio Escarpín, intendente de Avellaneda, con Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe. Creo que fue algo muy bien planificado que dio muy buenos resultados. Pero además de eso, creo que lo más importante para manifestar es esta cuestión de recuperación de las ganas de la gente, este renacer de la esperanza que yo noto en Argentina, donde se le dijo basta al populismo, se le dijo basta al autoritarismo y se le puso límites a un gobierno, donde el mensaje de las urnas claramente fue: ustedes no pueden hacer lo que quieren hacer. Acá no se van a llevar a la Argentina puesta. Hay otra salida que no es Ezeiza, todavía tenemos una oportunidad de transformarnos. Creo que ese fue el mensaje de las urnas y hoy percibo en la calle, en los barrios, en las relaciones personales, cierta expectativa positiva, ciertas expectativas de futuro que sinceramente hace unos meses yo no encontraba en la Argentina. Yo creo que hay dos etapas muy diferenciadas. Hay una etapa en la primaria donde claramente el mensaje fue qué era lo que había que frenar en este país. El concepto de dejar Cristina atrás era simplificar de algún modo, de una manera publicitaria, donde vos no podés exponer todos tus conceptos, sino que los tenés que simplificar. Simplificar una idea, que era dejar atrás al populismo, al autoritarismo, a la falta de racionalidad económica, a relacionarnos con los países como Irán, como Venezuela, y dejar de relacionarnos con el resto del mundo en desarrollo, al ataque a las libertades individuales, decirle basta a todo eso que podemos conceptualizar como un populismo de carácter autoritario. Ahora viene otra etapa, ahora viene la etapa de las generales, donde nosotros tenemos que contar cuál es el país que queremos construir, un país integrado al mundo, un país donde se desarrolle la economía del conocimiento, un país donde se permite importar pero se fomenten las exportaciones, un país que premie al que trabaja y que no solamente se viva del asistencialismo, un país básicamente que genere empleo y mayor actividad económica, un país que respete las libertades individuales y que haya equilibrio en los poderes del Estado, con el resultado que tuvimos en las PASO. Si se repite en las generales por primera vez desde el 83, puede ser que el peronismo pierda la mayoría automática en el Senado, y esto habla muy bien del régimen democrático, representativo, republicano y federal de la República Argentina. Vamos a estar mucho más en consonancia con lo que fue la Constitución que pensó Alberdi, de lo que estamos ahora, que era casi una cuestión de concentración de poder absoluto, puesto en manos de personas que sabemos que el poder lo ejercen de manera hegemónica. Entonces, repito o resumo, ¿no? Son dos etapas. Una era contarles a la gente que era importante frenar la concentración de poder. Lo logramos. Ahora viene la segunda etapa, de mostrarles cuál es esta esperanza, cuál es el país que queremos construir, y por sobre todas las cosas algo que es muy importante es cómo lo queremos construir. Desde el radicalismo, imagínate que estamos convencidos que los procesos internos, ya sean las viejas internas cerradas partidarias o las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tenemos hoy por ley, son procesos democráticos, ordenadores de la política. No los vemos con los niveles de hostilidad o de agresividad que lo ven en otros espacios. Entonces quizás por eso, porque nosotros al haber triunfado, tenemos ese concepto de cómo se dirime democráticamente las cuestiones en una primaria, al día siguiente convocamos a todos. Convocamos a Corral, convocamos a Puyaro, convocamos a Fede Angelini, y a cada uno de los integrantes de sus listas. Y sinceramente tuvimos una recepción muy importante, muy inteligente y la verdad que muy positiva de cada uno de ellos. No solamente de ellos, sino de las personas que integran cada una de sus listas. Federico es una persona que puede aportar en términos de conocimiento del relacionamiento con el gobierno nacional y cómo se discrimina a la provincia de Santa Fe. Lo he escuchado con conceptos muy interesantes con respecto a la hidrovía. Maxi Puyaro es una persona que nos puede aportar muchísimo en términos de seguridad y de cómo combatir los niveles de violencia que estamos teniendo. José Corral viene de tener una experiencia presidiendo el radicalismo y conduciendo la ciudad de Santa Fe, que es un hombre de gestión y que sabe mucho. Y después tenés personas como Luciano Laspina, que va a estar en la lista, que conoce muy bien el presupuesto nacional. Jorge Faurí, que ha sido uno de los mejores cancilleres que Argentina tuvo del 83 a la fecha. Creo que se ha conformado un grupo muy importante, donde si cada uno aporta lo que tiene para aportar, vamos a tener una fórmula no solamente ganadora, sino con un contenido interesantísimo para mostrarles a los argentinos, no solamente cuál es la Argentina que queremos dejar atrás, sino también cuál es la Argentina en la que queremos vivir y cómo hay que construirla.
Yo creo que los resultados de estas elecciones se explican por dos o tres variables muy importantes. Primero, porque Juntos por el Cambio supo transmitirle al ciudadano común que es la opción republicana en nuestro país. O sea, que si vos te querés oponer al populismo autoritario, la verdadera opción de gobierno es Juntos por el Cambio, con sus variantes más progresistas, que somos las que nosotros representamos, o algunas variantes más conservadoras, como todo partido, como todo Frente Amplio, ¿no? Después también creo que lo que tuvo que ver con esto de que se profundice un poco la grieta y que sea muy difícil la aparición de terceras opciones, es que las propias variantes moderadas van apareciendo por cada uno de los frentes mayoritarios. Creo que Argentina en cierto modo se transformó, pero está volviendo al viejo sistema de bipartidismo. Un panradicalismo por un lado, que podría ser hoy Juntos por el Cambio, y un panperonismo por otro lado, que vendría a ser el Frente de Todos. Y acá creo que tuvo mucho que ver con esta polarización el pésimo manejo de la pandemia. Pésimo manejo en términos sanitarios, estamos entre los países que más muertos por millón de habitantes tuvimos. Un pésimo manejo de la economía, estamos entre los 10 países que mayor caída del PBI tuvieron. Y por sobre todas las cosas también un pésimo manejo de la educación. Estamos entre los países que más tiempo han estado con los colegios y las universidades cerradas. Entonces, si manejaste mal todas las variables, es lógico que a la gente le genere no solamente un desánimo, sino la necesidad de empezar a buscar otras opciones. Y en esto creo que la gente, no digo que revalorizó el proceso 2015-2019, pero sí entendió la idea de cambio que se había tratado de instalar con muchísimos errores, con muchísimas limitaciones, y también entendió el mensaje que nosotros supimos dar a la gente. Entendimos lo que hicimos mal y venimos a corregir las cosas, y en el 2023 vamos a gobernar de una manera absolutamente diferente. Yo creo que hay una disociación absoluta entre la clase dirigente del gobierno nacional y la gente. Creo que están totalmente disociados. Si en Argentina hay una crisis de representación en todos los espacios, creo que esa crisis de representación se profundiza y se extiende muchísimo en términos de los dirigentes del gobierno nacional, arrancando por la vicepresidenta, siguiendo por el presidente y terminando por el resto del gabinete que venía gobernando y el que se incorporó ahora. Creo que la lectura que hicieron es una lectura meramente electoralista. Ellos sienten que sacaron menos votos que lo que sacaban habitualmente y sienten que esos votos que se perdieron son votos duros, que se han filtrado hacia la izquierda o que se han filtrado a ciertos sectores del peronismo disidente, ya sea Randazzo, Moreno, etc. Y no entienden, no están haciendo una lectura política y social del mensaje que dieron las urnas. El mensaje que dieron las urnas no era endurecer el discurso, el mensaje que dieron las urnas no era ir por todo, el mensaje que dieron las urnas no era hacerle caso a los extremos, sino que el mensaje era racionalidad económica y respeto por las libertades individuales. Creo que en eso el gobierno está haciendo una lectura absolutamente equivocada y lo va a corroborar los resultados del 14 de noviembre en las elecciones generales, donde claramente va a tener un revés muy pero muy importante, que va a ser una manifestación de la sociedad donde le diga al gobierno: no estamos de acuerdo a cómo ustedes se están manejando, no estamos de acuerdo a cómo manejaron esta pandemia y le queremos poner un límite a la acumulación de poder.